Regresamos a Me Gusta CTV luego de esta entrevista que pudimos ver que Heathcliff hizo desde la ciudad de Medellín. Nos estará mandando más contenido, más entrevistas y mucho más de lo que esté pasando allá en la ciudad de Medellín con todos estos artistas e influencers que esperamos también tenerlos muy pronto aquí en nuestros estudios de Me Gusta CTV. Regresamos ya siendo un poco de las 5:30 aproximadamente, en la mitad de nuestro programa, porque seguimos con más invitados. Todos los lunes nos acompaña el doctor Edgardo Villarreal con su sección Saludablemente para seguir hablando de un tema que ya hablamos la semana pasada, pero vamos a darle la continuidad a este tema. Así que vamos con nuestro invitado CTV. Hola doctor Edgardo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y tenerlo de nuevo un lunes más aquí en Me Gusta CTV. ¿Cómo está? Muy bien y muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que habíamos empezado en la ocasión anterior, que es sobre la psicosis. Vamos a dar una pequeña introducción con respecto a lo que hablamos la vez pasada y hoy vamos a tocar la parte más importante de hablar de psicosis. Como para hablar de trastornos psicóticos, son muchísimos trastornos psicóticos, tanto así que tienen una designación especial dentro del libro del Manual Diagnóstico y Estadístico de SM5, pero también hay otros digamos que diagnósticos, otros trastornos mentales que, si bien no se encuentran dentro de la esquizofrenia y trastornos asociados a la misma, se encuentran por fuera, como puede ser el trastorno afectivo bipolar, el episodio depresivo mayor, entre otras patologías. Por lo tanto, saber per se que es una psicosis te da unas herramientas bastante importantes, sobre todo en tu vida diaria, para algún familiar o alguna persona que conozcas que esté pasando por una circunstancia similar. Claro que sí, doctor. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo y apenas se están conectando y no saben qué es la psicosis, lo que recordamos el lunes pasado, la semana pasada, recuérdenos un poquito qué es la psicosis, cómo se genera la psicosis. Bueno, para hablar sobre qué es psicosis, primero habría que definirla, y podríamos definir la psicosis como una alteración sensoperceptiva y una alteración del pensamiento que genera diferentes tipos de síntomas. Estas alteraciones sensoperceptivas o del pensamiento generan una desconexión que puede ser parcial o total con la realidad y que va adecuada a cada trastorno mental en específico. Generalmente, cuando la manifestación de la psicosis suele preceder a trastornos mentales graves o cuya severidad puede ser bastante mayor, a excepción de algunos que se encuentran dentro del espectro de la psicosis, como es el trastorno psicótico breve, donde la persona, una vez que pasa por él mismo, esta duración de este trastorno psicótico suele ser mayor a un día, pero es menor de un mes y hay una recuperación total. Lastimosamente, no todos los que están o los que tienen ese diagnóstico de un episodio psicótico cuentan con tan buena suerte que tal vez el trastorno no pase a mayores. Generalmente no suele ser así y suele perpetuarse por más tiempo de acuerdo a cuál sea el desencadenante. Ahora, hablando de la misma pregunta, ¿cuáles son los desencadenantes? Existen muchos. El primero, el consumo de sustancias psicoactivas, es un desencadenante total. Tanto así que dentro de los trastornos psicóticos dice trastorno psicótico inducido por consumo de sustancias y o medicamentos. Pero cabe resaltar de que para que eso sea inducido por una sustancia o medicamento, se debe conocer que el medicamento tenga ese efecto. Por ejemplo, el consumo de drogas con contenido alucinógeno, evidentemente este tipo de sustancias sí pueden generar un episodio psicótico. La segunda vendrían siendo los trastornos orgánicos. Los trastornos orgánicos de muchos tipos: tumores cerebrales, infecciones que comprometan el funcionamiento del cerebro, también algunas otras afecciones orgánicas que tengan que ver con el metabolismo de determinadas cosas. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica en estadios mucho más graves que necesiten per se una diálisis y que haya una acumulación de ciertos metabolitos tóxicos puede también producir un episodio psicótico. Así como también hay algunas otras enfermedades un tanto más raras. Si alguno de ustedes televidentes lo busca, búsquese algo que se llama enfermedad de Wilson y busque algo en internet que se llama anillo de Kaiser-Fleischer. Generalmente esta es una afección que termina, digamos que comprometiendo la absorción de determinados metales en la sangre, y estos pueden acumularse en el sistema nervioso central y generar el episodio. Y por último son los trastornos mentales, eso está claro. Es decir, cuando hablamos de trastornos mentales, dentro de los del espectro psicótico, el trastorno delirante, esquizofrenia, esquizoafectivo, esquizofreniforme,
trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, también trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos. Es decir, hay muchos, y muchos de ellos pueden debutar o pueden estar con per se sintomatología psicótica. Bueno, doctor, también recuerdo que la semana pasada hablamos sobre los delirios, también las alucinaciones, y usted ahora también nos los acaba de mencionar. Entonces, nosotros, me imagino que los televidentes que nos están viendo, yo también tengo un significado de delirio y de alucinaciones, pero ¿cómo puede ser esto en este tema que estamos hablando, como lo es la psicosis? Ok, importante. ¿Qué es la definición de delirio? Y se lo voy a dejar así corto para que lo entiendan muy bien. Son ideas fijas que no están sujetas a cambio por más evidencia que existe en contra. Es decir, ejemplos de un delirio. El delirio paranoide de que la persona la está persiguiendo y el paciente te dice que te lo está persiguiendo el cartel de Sinaloa. Primero, que estás en Colombia, o sea, es muy difícil que eso llegue a suceder. Y segundo, que a pesar de que tú le estás mencionando a él todas las pruebas que existen en contra, de que no lo están vigilando, de que no lo están buscando, de que nadie está cerca de él, de que nadie está intentando hacerle daño, el paciente no es capaz de cambiar esa idea. Es decir, es una idea persistente y que por más evidencia que exista, es como si yo te dijese que esta camisa es verde. Todo el mundo me va a decir que esta camisa es roja, pero independientemente de lo que todos los demás me lo muestren, que venga alguien... Usted dice que es verde. Es verde. Eso es una idea delirante. Ahora, los delirios existen varios. Paranoides, muy comunes en la esquizofrenia paranoide, donde a la persona siente que la están persiguiendo, que le van a envenenar la comida. Eso generalmente les dicen como daño y prejuicio, que los están buscando, que alguien los está persiguiendo, que la familia le quiere hacer daño. Pero que eso es porque pasó algo antes, doctor. Sí, o sea, es porque tiene que ver algo. Si me está buscando mi familia, o sea, yo lo digo, es porque algo me pasó con mi familia. No. No necesariamente. No, porque habría que hablar algún episodio sobre el tema de la neurobiología de los delirios. Eso sí es una pregunta supremamente interesante, porque si bien algunos de ustedes, los televidentes, habrán escuchado de la dopamina es un neurotransmisor que se encarga generalmente del placer, de la atención, la concentración y la memoria, y que en el sueño inhibe los movimientos, pero cabe resaltar que tiene ciertos efectos de acuerdo a donde actúe. La dopamina, como es, recuerden, atención, concentración y memoria en una excesiva cantidad, que es la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, puede generar paranoia. Es decir, la persona puede tener una alteración sensoperceptiva asociada a la cantidad de dopamina que ésta tenga. Esta, de acuerdo al sitio donde actúe, producirá X o Y manifestación. En este caso en particular, podría producir, en el caso de la esquizofrenia paranoide, delirios de persecución. Existen otros, erotomaníacos. La persona siente que otro está enamorado de él o que posee una gran belleza. Delirios de grandeza, donde la persona siente que tiene cosas, habilidades o digamos que instrumentos mucho más capacitados que los demás. Entonces la persona siente que es un enviado de Dios. Se puede observar mucho en las ideas megalomaníacas del trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos, donde la persona cree que es un enviado de Dios, donde es el Mesías, donde Dios habla a través de él, donde él tiene un poder o una habilidad muy especial. Existen otros de tipo somático. La persona tiene algún delirio relacionado con alguna parte de su cuerpo o con los órganos en general. También catastróficos. Cree que va a suceder un desastre natural, que hay algo súper terrible que le va a llegar a ocurrir, cuando no hay ningún tipo de evidencia de que eso puede llegar a pasar. Y dentro de todos se dividen como extravagantes y no extravagantes. ¿Cuándo uno puede decir que no es extravagante? Ejemplo, si yo te digo que a mí me está persiguiendo la policía, no sería extravagante. Es decir, extravagante lo divide si es lógico o no. Si yo te digo que me está persiguiendo la policía, es posible que la policía me esté persiguiendo. Eso está normal. Por algo que uno haya hecho. Correcto, pero sería extravagante si yo te dijera que no me persigue la policía, que me persiguen los aliens. Entonces, como los aliens vienen a buscarme, o delirios que estén relacionados con el robo del pensamiento o inserción del pensamiento. El paciente, generalmente un paciente con esquizofrenia puede decirte que a él le han quitado el pensamiento y se lo han robado, o que tú le introdujiste un pensamiento a él. También somáticos extravagantes, como por ejemplo el secuestro de órganos. No han sido muchos, pero sí me he podido encontrar con pacientes que me refieren de que dicen, no, ese corazón que tú tienes no es tu corazón, es mío. Como si a él le hubiesen cambiado el corazón, o que alguien en algún momento vino, lo operó y le sacó sus órganos. Entonces, esta es una alteración sensoperceptiva bastante interesante, pero que compromete especialmente la esfera del pensamiento. Dentro de los delirios hay uno que es, dentro del trastorno psicótico, el trastorno psicótico con predominio de ideas delirantes. Y ahí se mete un tema súper importante que en algún momento lo hablamos, como es la celotipia.
La celotipia es un trastorno delirante. Esa idea de que te están siendo infiel independientemente de toda la evidencia que te hay en contra, tu mujer te permite que tú le encierres en la casa, te da el celular, tú le hueles hasta las panties, hacen una cantidad de cosas que son una locura total, no hay otra manera de definirlo, pero independientemente de eso, el hombre o la mujer piensa que le están siendo infiel. La celotipia es un trastorno delirante y está dentro de los trastornos psicóticos. Bueno, doctor, también nos estaba hablando acerca de unos pensamientos, de unos comportamientos desorganizados. Correcto. ¿Qué hace referencia a eso? Bueno, cuando hablamos de pensamiento desorganizado, hablaríamos dentro de uno de los, vendría siendo el tercer síntoma psicótico importante. ¿Qué quiere decir con pensamiento desorganizado? La persona puede empezar a hablar contigo con una especie de discurso y no termina nunca la idea. ¿Por qué esto puede llegar a suceder? Generalmente, para que tú puedas hablar, tu pensamiento va a una velocidad y el lenguaje va a otra. Eso debe ser concordante. ¿Qué ocurre? Cuando hay una descarga dopaminérgica, tu pensamiento puede ir a esta velocidad y tu lenguaje no logra alcanzarlo. Entonces es como si pasara por baches. Entonces, les voy a hacer la referencia a al delirio de un paciente, o bueno, delirio no, el pensamiento desorganizado de un paciente que una vez me decía: lo que pasa, doctor, es que a mí una vez se me cayó la sopa, pero después un muerto llegó a mi casa y mi tío se metió y la sopa me cayó después y me quemó. Es decir, él está intentando hacer una conexión con una idea, pero no puede porque su pensamiento va excesivamente rápido. También puede ocurrir algo como el bloqueo del pensamiento. Él empieza a hablarte, pero de repente se detiene. ¿Qué ocurre? Como les mencioné, debe ir a una velocidad el pensamiento y el lenguaje. Hay veces en las que el pensamiento va tan rápido que la persona se queda callada, no porque se quiera quedar callada, sino porque el habla no le alcanza la velocidad del pensamiento. O sea, la cabeza está pensando tan rápido, va a tantas revoluciones que no pueden hablar. O sea, literalmente la cantidad de mensajes y cosas que le llegan es impresionante. ¿Y cómo sería lo normal que debería de ser y cómo es nuestra conversación? Okay. Es decir, tú estás pensando algo y me lo vas manifestando a medida que la conversación avanza. En un paciente psicótico no. Y generalmente el pensamiento puede tener múltiples estructuras, pero puede llegar a suceder de que la persona te hable, te empiece a hablar de una manera normal. Me acuerdo uno que me hablaba mucho sobre dibujos animados. Entonces me decía que Fry, el de Futurama, cogió y de repente salió Discovery Channel, mató a Goku. O sea, es una estructura que tú sabes que no llega a ningún sitio. Es un pensamiento disgregado, pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión. ¿Y comportamiento desorganizado es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias entre el comportamiento y el pensamiento? Impresionante. Esa parte es severamente importante porque generalmente el comportamiento le cede al pensamiento. Es decir, tienes un pensamiento y ese pensamiento desencadena una respuesta motora. ¿Qué puede llegar a suceder? Que la velocidad del estímulo del pensamiento genera comportamientos erráticos. Entonces la persona se sienta, se levanta, busca en el techo. Dentro de la misma estructura están los pensamientos delirantes y yo siempre básicamente he puesto este ejemplo aquí en el programa en varias ocasiones, que me acuerdo de un señor que además de estar inquieto, ese comportamiento se alimentaba del delirio paranoide, que sentía que un ratero estaba en el techo de su casa. Entonces hizo una lanza artificial y con la lanza artificial intentaba cazar rateros en la noche. Entonces, es un comportamiento desorganizado, generalmente puede estar agresivo o puede ser catatónico. ¿A qué me refiero con catatonía? Hay un tipo de esquizofrenia, ahora ya eso salió del DSM-5, que le llamaban como esquizofrenia catatónica o comportamiento catatónico, donde la persona podía asumir posturas raras, las que quieras, bizarras, y podían durar así horas. Imagínate una postura, un contorsionista, e imagínatelo quieto en el suelo así durante horas, sin desbloquearse. Eso, además de ser peligroso para el tema muscular, porque puede generar una rhabdomiólisis, también está desencadenado a que la persona tiene tantos pensamientos, tantas conductas motoras, pero, como te mencioné, el comportamiento también va a la mano. Si el pensamiento va tan rápido, es como si la persona se bloqueara. Y como se bloquea, no es que la persona se quede quieta porque quiere, sino porque el cuerpo no le da. No puede ir a esa velocidad. Y como no puede ir a esa velocidad, generalmente termina en un bloque. Y es donde queda la persona catatónica, quieta, no hace ningún tipo de expresión. Hay veces donde ese comportamiento se desbloquea. Eso se llama agitación catatónica. Nunca he visto una. Y de hecho, la gran mayoría de mis mentores tampoco. Pero si eso llegase a ocurrir, literalmente todos ellos me mencionan corra. Porque sí, es demasiado desorganizado y puede ser muy excesivamente agresivo. Me acuerdo del caso no lo vi, pero sí me lo manifestó, del familiar de un paciente que dijo que estaba dentro de ese espectro.
y que cuando él estaba quieto completamente y cuando se desbloqueó, el comportamiento agresivo que tuvo fue tan fuerte que les tocó salirse de la casa y dejarlo 3 horas, mientras escuchaban cómo durante 3 horas él rompía y hacía. Es excesivamente difícil de manejar. Y los familiares también, ¿cómo, Sí. cómo es el acompañamiento para esas personas? Muy difícil, realmente es muy difícil porque es difícil explicarle a los familiares que lo que están viendo hace parte de una enfermedad y muchos de ellos no lo atribuyen a ellos, sino a un aspecto espiritual, algo más cultural, sobre todo porque dentro de estos síntomas psicóticos, mira, por ejemplo, los delirios, las alucinaciones, que eso se nos había faltado mencionarlo, las alucinaciones que pueden ser de todo tipo, visuales, auditivas, táctiles, olfativas, degustativas, y que tienen el mismo peso que un estímulo real. Por ejemplo, tú puedes, si fuese una alucinación visual, tú puedes verme y puedes hablar conmigo, sostener una conversación y todos los demás pueden decirte que no estás viendo a nadie. Pero para ti es completamente real porque el estímulo tiene tanta fuerza como un estímulo real. Si tú escuchas esto, el paciente psicótico también lo escucha. Si el paciente psicótico te dice que escuchó a su mamá gritando, es como si de verdad escuchara a la mamá gritando. Ese tipo de cosas, sumadas junto con parte de los otros síntomas, generalmente te dice que tiene un diagnóstico o que tiene otro. ¿Listo? Pero el acompañamiento es difícil porque, como les mencioné, imagínate que yo te esté hablando de un familiar que se murió y que yo estoy diciendo que yo estoy viendo a mi familiar aquí. Difícil. Entonces, claro, se mezcla con una parte cultural que a la gente poco le gusta tocar, que es la parte religiosa, y en ese sentido, pues se suelen cerrar de bandas y no permiten la ayuda del personal de la salud en estos casos. Que si entre más pronto se acceda a la ayuda en este tipo de casos, mucho mejor es el pronóstico. Ok, doctor, y también hay unos síntomas negativos. ¿Cuáles serían? Estos síntomas son importantísimos. ¿Por qué son importantísimos? Porque generalmente estos síntomas negativos aparecen en trastornos mentales aún más graves. Ejemplo, en la esquizofrenia. Los síntomas negativos también pueden aparecer en el trastorno esquizofreniforme. A ver, el trastorno esquizofreniforme no es más que una transición de diagnóstico que uno dice, ¿tiene esquizofrenia o no tiene esquizofrenia? Porque lo separa en el tiempo 6 meses. Más de un mes hasta 6 meses, esquizofreniforme. Mayor a 6 meses es esquizofrenia. Punto. Ahora, también lo separa otro como es el esquizoafectivo, y estos síntomas negativos generalmente son síntomas que se expresan como cognitivos. La persona que padece un síntoma negativo, síntomas negativos son varios. Uno de ellos, asocialidad. El paciente está completamente aislado, no habla con nadie, no quiere ningún tipo de contacto social, se la pasa metido en el cuarto, poco quiere comer, o si come él en solitario, no le gusta estar con nadie. La anedonia o la bulia, que son pérdida de la sensación de placer por las cosas que le generaban, o que no hay y en el caso de la bulia, que no hay un comportamiento motor designado a sus impulsos. Ejemplo, la persona no quiere hacer nada, pero no es porque, no solamente no lo quiere hacer, es que nada la motiva a hacer algo. No tiene ningún tipo de motivación, no quiere hacer absolutamente nada, y punto. Y por otro lado, también tenemos otros como son cognitivos. Hay algo interesante entre nosotros los seres humanos que es la prosodia. Nosotros hablamos con una expresión facial, con un cierto tono de voz, con una expresión corporal. En el paciente que padece estos síntomas negativos, eso se le llama como afecto plano. No tiene nada. Te habla, no, lo que pasó, doctor, es que a mí ayer se me murió mi mamá y todos estamos muy tristes en la familia, sin ningún tipo de expresión, con un lenguaje completamente plano. Ni llora ni nada. Nada, no tiene, el afecto es completamente plano, no hay una expresión facial característica, no te inspira tristeza ni felicidad, no te inspira nada. Y esas personas, por ejemplo, cuando se enamoran, no tienen sentimientos. Nada, no hay nada. O sea, cuando en la presentación de los síntomas negativos no hay absolutamente nada. Claro, si se toman los antipsicóticos, si hace el tratamiento como debe ser, si asiste a las terapias que debes asistir, lo ideal es que los síntomas remitan de un 50% hasta un 100%. ¿Listo? El gran problema es cuando no siguen el tratamiento y muchos de los trastornos psicóticos se comparan con la epilepsia. ¿En qué sentido? Entre menos te toman los medicamentos, más crisis vas a tener. Las crisis cada vez van a ser más frecuentes y te van a durar más. Y cada vez va a ser más difícil sacarte de una crisis a otra. Entonces, puedes estar en una crisis que dure 3 meses y a medida que vas pasando poco a poco el tiempo, van a ser crisis de 5, 7,
8, 10, más del año y la persona no remite los síntomas, le dan los medicamentos, hace resistencia a los medicamentos y toca ir probando cada vez otro medicamento nuevo, tal vez con un potencial efecto secundario más peligroso, precisamente porque la persona no tiene adherencia al tratamiento. Eso es supremamente importante, la adherencia al tratamiento. Si tú logras tratar eso, tú podrías hacer que un paciente con esquizofrenia, depende del curso de su esquizofrenia, depende de las características de su esquizofrenia, depende de muchas cosas, de los factores biológicos de él, pero lo ideal sería que estuviese con un solo medicamento a dosis plena durante toda su vida, ya. Y la esquizofrenia aquí en Barranquilla, le ha tocado vivir muchos casos de eso. De los pacientes con esquizofrenia son de los pacientes más frecuentemente que suelen ser hospitalizados. Los pacientes con trastornos por consumo de sustancias, los trastornos afectivos bipolar, y, ansiedad, depresión y ideación suicida y la esquizofrenia son de los trastornos más frecuentemente hospitalizados. En ese punto de vista es porque generalmente el paciente que no está bien modulado con su enfermedad, que generalmente se asocia también a consumo de sustancias psicoactivas, suele generar episodios de agresión. Y esa misma agresión, porque recuerden que una vez hablamos de aquí y revisamos unos artículos que demostraban que la enfermedad mental por sí sola no justifica la agresión, sino el consumo de sustancias y un trastorno de la personalidad. Es importante mencionar de que sí puede, en algunos de ellos, cuando hay consumo de sustancias, pueden intentar agredir a otros o pueden volverse excesivamente agresivos. ¿Los amarran? No. Eso sería dependiendo del episodio de agitación psicomotriz, no es lo ideal. Antes sí se hacía, cuando no existía la medicación. ¿Eso puede ser un mito? No sería un mito, porque antes lo hacían. De hecho, antes cuando en las casas tenían a un paciente psiquiátrico, por eso les digo a los familiares que tienen un paciente psiquiátrico que agradezcan que la medicina ha avanzado muchísimo, porque antes lo que se hacía es que en la casa se designaba el patio y en el patio hacían una mini casa y al familiar con trastorno mental severo lo amarraban y lo dejaban ahí hasta que se muriera. Le daban la comida, le pasaban la comida con un palo y hasta ahí se acabó. Eso es un punto importantísimo y el por cual las personas deben agradecer el avance de la medicina. Punto número 1. Y punto número 2 es que se ha llegado a tantos avances que no solamente hay terapias farmacológicas, sino también hay otra, que es la terapia electroconvulsiva. Últimamente se ha ido cobrando importancia algo que se llama terapia MDR, que en algún momento hablaremos de ella, entre otras cosas. O sea, hay posibilidades de ayudar a las personas. Cabe resaltar de que varios de estos trastornos son de por vida. La esquizofrenia es de por vida, no se cura. Algunos otros dentro del espectro de los trastornos psicóticos, como por ejemplo el esquizoafectivo, tampoco se cura. Eso es una condición médica de por vida. Pero si te le das la medicina, es muy probable que pueda vivir bien su vida, que pueda desempeñarse laboralmente y claramente si la persona colabora. Sí, claro, si la persona colabora con respecto al tratamiento. Porque cabe resaltar de que no importa cuántas pastillas tomes, si sigues consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva, cigarro, lo que tú quieras, no te vas a recuperar del todo. Tienes que seguir como si estuviese como cuando una persona hipertensa sigue una dieta baja en sal, o como el diabético que sigue una alimentación con respecto a lo bajo azúcar. Tal cual tú debes tener un tratamiento similar y debes ser adherente con él. Después de que lo hagas, vas a estar muy bien y muy seguramente podrás desempeñarte. Yo me acuerdo que una vez conocí, precisamente él llevó a su sobrino, o sea, él, siendo un paciente que tenía esquizofrenia diagnosticada hace más de 18 años, reconoció los síntomas en su sobrino, sabiendo que hay un episodio, una parte genética dentro de la esquizofrenia, y él llevó al sobrino al hospital. Cuando él lleva al sobrino al hospital y nos damos cuenta de que también está debutando con lo mismo, él le refiere, no, doctor, mire, lo que pasa es que yo tengo esquizofrenia diagnosticada hace más de 18 años, yo tomo tal medicamento, solamente tomo ese medicamento y desde hace más de 8 años nunca he tenido una crisis. ¿Y ahora qué estás haciendo? Yo estoy trabajando completamente normal, de hecho tengo una empresa, tengo a ciertos familiares trabajando, hay otras personas en la familia que también tienen el mismo trastorno y yo cojo y los integro a la empresa. Entonces, eso es lo que usted menciona de cómo ha avanzado la medicina. La medicina que ha permitido que las personas que tienen estos trastornos mentales severos puedan trabajar e integrarse de manera apropiada a la sociedad. Doc, y una pregunta usted sabe que todos los cuerpos son distintos, okay, pero también si usted toma la medicina para todas las personas que tengan esquizofrenia o hay casos distintos. Ok, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psicóticos es con antipsicóticos. Okay. Listo, hay muchos tipos de antipsicóticos, se dividen en primera y segunda generación.
pero hay personas que por determinadas circunstancias y de determinada predisposición genética responden mejor a unos que a otros. Exacto. Entonces, digamos que no es como una receta de cocina y eso parte es importante. Eso es una pregunta muy importante. Entonces, no, pero ¿por qué a uno lo tratan con este y porque a él le sirve más ese y a ti te sirve más este? Generalmente se puede también hacer la escogencia de antipsicóticos de acuerdo al potencial efecto que estos tengan con respecto a los síntomas psicóticos. Y ahí me voy a una parte importante de los delirios. ¿Por qué eso es importante? Porque hay unos antipsicóticos que tienen unos efectos más estabilizantes. Es decir, que estabilizan un poco mejor el estado del ánimo, independientemente de que también tienen su efecto antipsicótico, como la olanzapina. Pero hay otros que tienen un efecto que en la literatura le denominan como incisivos, es decir, que cogen algunos de esos delirios muy fuertes de persecución y demás y logran intentar desbaratarlos. Eso es especialmente útil en pacientes que tienen algo que se llama núcleos delirantes o ideas encapsuladas. ¿A qué se refieren con eso? Que puede llegar a suceder de que no es lo mismo que tú me digas que te está persiguiendo la policía porque en algún momento viste una propaganda y desde ese momento tú dijiste que está persiguiendo la policía, a que tú tengas un delirio organizado. ¿A qué me refiero organizado? La persona te dice, no, lo que pasa fue que yo una vez por la calle y yo vi a un policía, ese policía me siguió hasta mi casa, a partir de ese momento yo he sentido que me han venido buscando, que han colocado cámaras cerca, es decir, él organiza de manera apropiada, entre comillas, una idea delirante y como está tan bien organizada es muy difícil romperla. Hay medicamentos que tienen efectos que son incisivos que ayudan como a intentar romper esa ideación o esa idea delirante. No son muchos, suelen tener efectos secundarios un poco más fuertes, pero sí los hay. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Qué bueno haber tratado este tema aquí en Me Gusta CTV. Tuvimos debate, hablamos. A mí me gusta cuando tenemos este tipo de charlas, de temas que son de debate y se puede hablar además de las preguntas normales que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya terminamos nuestro programa el día de hoy aquí en Me Gusta CTV. Y ya para finalizar, terminamos pues también, doc, ¿cómo se sintió usted de haber tenido el tema de hoy? Muy feliz, lo hablamos en extenso, lo cual es bastante importante. Recuerden lo siguiente, siempre y cuando puedan y tengan la oportunidad de ayudar a un paciente en una circunstancia de estas, recuerden que están no solamente integrando a alguien nuevamente a la sociedad y que le están permitiendo vivir una vida plena, sino que también están ayudando al resto de las personas, porque recuerden que una persona en este estado que no se reconoce a sí misma puede tener comportamientos impulsivos para sí mismo y para los otros que puede ser potencialmente fatales. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos el próximo lunes con otro tema distinto, con otro nuevo tema para poder hablar y debatirlo aquí en Me Gusta CTV. Ya terminamos nuestro programa el día de hoy aquí en Me Gusta CTV y ya para finalizar terminamos con nuestra palabra del día, nuestro mensaje del día para poder terminar y seguir con todo el contenido que tenemos aquí en Me Gusta CTV y en CTV Barranquilla. Chao, chao.